Muy buenas tardes. Si les parece, iniciamos la sesión del Seminario Universitario de la Cuestión Social del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, con la disculpa de nuestro coordinador, el doctor Cordera, que está fuera de la ciudad. Algunos dicen que fuera del país, pero está fuera de la ciudad, eso nos consta. Y por eso una disculpa, le hubiera gustado estar aquí, como ha estado en todas las ocasiones que hemos tenido aquí al doctor Gonzalo Hernández Licona, que sin duda es uno de los asiduos invitados y que siempre le agradecemos mucho que nos mantenga en esta reflexión continua de los trabajos del Coneval. En esta ocasión volvemos a repetir una sesión que tuvimos hace un año, o hace casi un año. Sí, poco menos de un año, en el que vimos los avances y retos de la política de desarrollo social 2012 y en este caso 2013. Voy a leer algunos datos curriculares del doctor Gonzalo Hernández Licona a fin de cumplir con las formalidades del seminario. Como ustedes saben, Gonzalo es doctor en Economía de la Universidad de Oxford, se ha especializado en microeconomía, economía laboral, desarrollo económico, medidas de desigualdad y pobreza y evaluación de programas sociales. Es actualmente secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social desde el 2006, y como tal ha sido responsable de conformar esta poderosa institución que es Coneval. Asimismo ha sido investigador del Departamento Académico de Economía del ITAM, donde fue director de la licenciatura, y también fue director general de evaluación y monitoreo de los programas sociales de CEDESOL. Ha tenido distintas distinciones, entre otras, en primer lugar en el Premio Nacional de Economía Banamex a nivel de investigación por la tesis doctoral. Como saben todos, le pediríamos a Gonzalo que por un lapso cercano a una hora para tener un espacio de reflexión, discusión con los asistentes del seminario y terminar, como es costumbre, a las 8 en punto la sesión. Muy bien. Gonzalo, bienvenido, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario Luis, y a todos ustedes, que siempre es un gusto estar aquí en la UNAM con todas ustedes, amigos, maestras, y platicar de temas sociales, de datos puntuales. Estuvimos aquí, nos hicieron favor de invitarnos, pues sí, hace como 6 meses, yo creo, como 7 meses. Y en esa ocasión hablábamos de los avances y los retos de la política social, y hoy pues los avances y retos son los mismos, ¿no? Entonces yo voy a tratar de ir como al grano, porque hay datos que ya conocemos, ¿no? Los retos, insisto, pues los retos de la política social han estado ahí, y que yo creo que va a ser mucho más útil para todos a partir de este conjunto de datos que de alguna manera hemos visto. Más bien el diálogo que sea lo principal, vamos a intentar que sea así, y por lo tanto voy a tratar de ir más o menos rápido. Entonces, ¿yo aquí le cambio o cómo está la cosa? Así se cambia, ¿no? Bueno, entonces nada más recordarnos que el Coneval tiene 2 mandatos, el de medición de la pobreza nacional, estatal, municipal. En julio tendremos los datos de la pobreza 2012 de estados y del país, con lo cual podremos saber qué pasó entre 2008, 2010 y 2012. Y por supuesto, si nos invitan aquí a platicar con ustedes después de esa fecha, con mucho gusto tendremos esa información nueva. Y el segundo objetivo que nos marca la ley es la evaluación de programas y políticas sociales, y por lo tanto esta plática, que es como un corte de caja de lo que tenemos, de lo que hemos analizado con estos 2 elementos, es lo que presentamos y ponemos a su consideración. Recordamos también que la gobernabilidad, la gobernanza más bien del Consejo es bien relevante, porque hay de los 8 miembros del órgano de gobierno, 6 son electos por los estados, por el Congreso, por el Ejecutivo, y son esos 6 académicos que le dan al Consejo realmente su verdadera independencia y su verdadero rumbo.
Esto es relevante porque cuando a veces yo oigo que los amigos del Congreso quieren darle autonomía al Coneval, por un lado pues, está bien porque eso es bien, estar adentro de la Sedesol pues sí es un tema que no se ve bien, ¿no? Estar afuera está mucho mejor, pero cuando veo la sugerencia que hacen de cómo quieren elegir a los consejeros en donde pasan por la Cámara de Diputados, me parece que sería el peor de los mundos para el Coneval. Si la autonomía del Coneval va a pasar por el Congreso, la elección de consejeros, y se va a politizar y partidizar, creo que sería un desfavor que le hicieran al Coneval desde nuestro punto de vista en el Coneval. Entonces, con esto en mente, bueno, recordar que el propio Congreso tuvo el tino de mandatarnos medir pobreza con varios indicadores de manera multidimensional, que no solamente está el ingreso, sino otras carencias como la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda, la alimentación, que hoy cobra una importancia especial e incluso el grado de cohesión social, como ya aquí lo hemos platicado. Bien, recordar lo que dijimos ya desde hace un año y estaremos viendo qué es lo nuevo que pasa ahora en 2012, pero en esa ocasión, con este conjunto de dimensiones, decíamos que las coberturas sociales, las coberturas básicas de educación y salud, al menos en su cobertura, y hay que tenerlo muy claro, al menos en la parte de cobertura, las carencias se han reducido, es decir, la cobertura ha crecido. Hay que reconocer cuando hay elementos de buenas noticias en la política social, la cobertura, que si son niños más en primaria, niños en secundaria, visos firmes, electricidad, este tipo de coberturas básicas pues ha mejorado, ha crecido, lo cual ha reducido las carencias. Sin embargo, los dos talones de Aquiles de la política social, medido como está medida la pobreza, siguen siendo la carencia de alimentación, que se incrementó en 4.1 millones de personas en esos 2 años, y el número de personas con ingresos bajos, que también se incrementó, ya sea con la línea más alta que le hemos llamado bienestar, o con la línea más baja del valor de la canasta. De cualquier forma, con la que midamos, tenemos esos dos talones de Aquiles, y a partir de esto quisiera yo desglosar o profundizar en algunas de estas dimensiones. Pero digamos, esta es el resumen. Y bueno, en neto, la pobreza sube o baja dependiendo de cómo las dimensiones suben o bajan, y aquí en el neto nos dio que la pobreza subió 3.2 millones, porque el efecto de la carencia de alimentación y el efecto del ingreso sobrepasó las mejores noticias en el ámbito de las coberturas básicas. Y sin embargo, también es verdad que en la medición que tenemos, la pobreza extrema prácticamente no cambió en esos 2 años. Parecería que en esa población las buenas noticias fueron compensadas casi igual con las malas noticias en esa población en pobreza extrema. Entonces, es esta foto que teníamos, que ya conocen ustedes bien. Y recordarnos también que tenemos la posibilidad en México, y yo digo por primera vez en la vida de México, de tener pobreza nacional, estatal y municipal. Entonces uno puede saber no solamente qué dimensiones fueron las que empeoraron o mejoraron, sino en qué zonas, en qué estados, en qué municipios fue en donde la pobreza es más alta o bajó o subió. Con lo cual, las herramientas de política pública yo creo que son de las mejores que podemos tener, para no solamente decir la pobreza en el país subió o bajó, sino bajó y subió dependiendo de qué factores y en qué zonas. Por ejemplo, aquí tenemos porcentajes, no son datos nuevos, pero Chiapas 78% de la población en pobreza, Guerrero 67%, Oaxaca 67.2% en porcentaje de pobreza. Y también decíamos aquí en las veces pasadas que la otra forma de darle un análisis a la pobreza es, además de porcentaje, con número, porque al final de cuentas lo que uno quisiera es que la pobreza en número cayera,
y por lo tanto, si ese es un elemento relevante, habrá que también ver la pobreza en números en dónde está. Y aquí ya Chiapas, Chiapas ya no es el número uno, el Estado de México es el número uno en número de población en pobreza, seguido por Veracruz 4.5 y después Chiapas con 3.7. Por lo tanto, aquí de repente voy a enfatizar enfatizar simplemente para detonar la discusión, más que para decir que tenemos la verdad. La discusión aquí es, ojalá nos adentremos en ella, que es una discusión que está en el corazón de la propia cruzada, por cierto, ¿no? Es, ¿qué priorizamos para reducir pobreza? ¿Porcentajes o números, o los dos? Si priorizamos porcentajes, Chiapas sería el estado prioritario. Si priorizamos números, el Estado de México sería el estado prioritario, y las dos son retos, porque además la cobija no alcanza para los dos, ¿no? Esa es una cosa que ojalá pudiéramos reflexionar después. Y lo mismo tenemos en municipios. Ustedes pueden entrar a la página y ver por municipios o el porcentaje o el número, y voy a regresar a esto. Bueno, entonces con esto señalo algunos, ya señalé algunos avances y algunos retos. Déjame entrarme un poco más. Algunos avances que hemos registrado en el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012, que ustedes pueden tener en la página. Algunos avances que hay que reconocer. Uno, ya lo decía yo, el incremento de cobertura de servicios básicos en la población. También es cierto que una parte importante de programas sociales en los últimos años, no todos, algunos, se ha dedicado a la población con ingresos bajos. Los programas como Oportunidades, pues ustedes saben, también es controversial, pero parecería que se abocan más a la población en pobreza que otros programas no diseñados específicamente para los en pobreza, y eso hay que reconocerlo. El gasto de desarrollo social ha crecido inmensamente del año 2000 o del año 96, realmente el gasto ha crecido mucho, y hasta hace unos meses se había recuperado el nivel de trabajadores con derecho al IMSS respecto al descalabro de 2009 en la parte más coyuntural. Aquí es simplemente mostrar las carencias. En este ejemplo es de servicios básicos en la vivienda, que es agua, electricidad, drenaje, que del 90, que es lo gris que está hasta lo café, prácticamente en todos los estados las carencias han venido reduciéndose en esa dimensión de básicos, y del 90 al 2000 al 2010 todos los estados han reducido esa carencia, pero por supuesto sigue habiendo retos de heterogeneidad. Del DF con una carencia muy baja, o Guerrero, Oaxaca y Chiapas con carencias que siguen siendo pues de más de 3 o 4 veces lo que pasa en el DF, a pesar de la reducción paulatina en los últimos 20 años. Así también, si uno mide población que no tiene cobertura ni de programas sociales ni de seguridad social formal, pues parecería que esta protección ha venido aumentándose, y en buena parte también para la población en pobreza. O sea, parecería que la política social ha tenido algunos elementos importantes a aumento de coberturas básicas, y ve enfocado en algunos programas a población en pobreza. Otros avances que aquí hemos mencionado, parecería que la Ley de Desarrollo Social, ya firmada en el 2004, hace más institucional la política social. Por ejemplo, en una cosa que nos concierne a nosotros, hay una evaluación que antes no estaba sistematizada, o por ejemplo, hace ya algunos años, una transferencia con algunas fórmulas a las entidades federativas y a los municipios, cosa que antes no existía del todo. Y por ejemplo, hablando de los estados, pues aquí pueden ver el incremento, está hasta 2009 nada más, pero el incremento impresionante que ha tenido la política social hacia los estados y los municipios, que ha crecido de manera importante. Puede ser, aquí también es controversial. Una buena noticia de esto es que la lógica de este federalismo es: los gobiernos locales deberían saber con mayor claridad las necesidades de la población, y por lo tanto tiene sentido que haya más recursos a los estados y los municipios y no tanto a la federación. Esa es la lógica del federalismo, ¿no? Bien,
Y déjame saltar a los retos que hemos en el Coneval mencionado de la política social, a pesar de los avances. Bueno, uno en la parte conceptual, parecería que hay una confusión conceptual e institucional de la política de desarrollo social. Aquí el Nacho de la Torre nos ayudó en algún momento a hacer un trabajo sobre la relación entre los derechos sociales que exigía y exige la Constitución, y ahora con más fuerza, y también están en la Ley de Desarrollo Social, contra que los programas de desarrollo social, ya como programas, pues no estaban ligados a los derechos sociales, sino que más bien no había un nexo concreto entre esos dos elementos, lo que la Constitución y la ley decía y lo que los programas buscan hacer, que más bien tienen muchas veces objetivos ad hoc, tanto la política social como los diferentes programas. El dilema de programas focalizados versus programas universales sigue siendo un dilema interesante. La solución ahí no es que sea única ni fácil, pero sigue siendo un tema relevante. ¿Qué es lo que no es explícito en la política social? ¿Cuál es la decisión, si es que hubiera una decisión? U otra, que decíamos en su momento, que hay que priorizar, e enfatizo el dilema de hace rato: municipios con porcentajes altos de pobreza o municipios con números altos de pobreza. Aquí vinimos, hace ya 2 años, a mostrar una gráfica como estas. Si uno ordena los municipios por porcentaje de pobreza, de más grande a más chico, los 10 primeros de porcentaje son San Juan de Peuchila, Santiago de Citlán, Mixta de Altamirano, San Andrés Duraznal, Chalchihuitlán, Santiago, que todos ellos son municipios rurales, en general pequeños, de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca, donde el porcentaje puede llegar al 90% de la población en pobreza. Si en vez de eso elegimos como variable de ordenamiento el número de personas en pobreza, el ordenamiento es completamente diferente. El número uno es Acapulco, Puebla, luego Iztapalapa, Ecatepec, y por ahí está Toluca, Juárez, Tijuana, Acapulco, Nezahualcóyotl, Ecatepec, etcétera. Y entonces el dilema, y otra vez lo pongo a la consideración de la plática y discusión al rato, es ¿cuál es la priorización óptima? ¿Por porcentaje, por número, por los dos, o una combinación de ambos? Es un reto que hay que enfrentar, por supuesto. A veces creemos en el Coneval que la pobreza, el combate a la pobreza, la reducción de la pobreza, en sus prácticas hemos confundido causas con efectos, y todos estos elementos en los cuales pues parecería obvio, y para nosotros parece obvio, que un país con falta de crecimiento económico, un país con falta de creación de empleos, un país en donde los ingresos y los salarios no crecen, un país que tiene esos problemas estructurales, pues no es descabellado, no es difícil pensar que la pobreza en buena parte tiene que ver con esos problemas estructurales. Y hemos visto, creemos nosotros, pues una ausencia de esa política pública, de esos elementos estructurales para reducir pobreza, y parecería que entonces la única opción de reducir pobreza es a base de programas sociales chiquitos, grandes, unos mejores que otros. Y la gran discusión que, por ejemplo, ayer en el Senado veíamos, y vemos casi cada año cuando se presupuesto de la Federación, es esta pugna entre partidos de, pues yo, si me quedo con el programa Oportunidades y con el programa PET, y cuánto más a dar, como si ese fuera la verdadera reducción de la pobreza. Y sí parecería que más bien es una discusión bastante política, pues porque los programas sociales pues son bien atractivos para la política, y se pierde el elemento de qué hay que hacer en el largo plazo de manera estructural para reducir la pobreza. Y esto